chuta, ya vamos en 3 pantallas, así que estamos perfectos. Oye, bueno, muchísimas gracias particularmente a los invitados. Muy bienvenidos a todos los GCN y los amigos de los GCN, que por transitividad acá somos todos amigos. Eso, el GCN al final es una comunidad de amigos. Nos une Chile y en el fondo se llama Chile y la forma es optimismo y espíritu constructivo a todo evento. Así que bienvenidos a este encuentro del G100, Tenemos que hablar de Chile. Qué mejor que Hernán Hochschild y Eugenio Tironi, a quienes voy a presentar en unos minutos. Contarles, para los que no saben, el G100 somos una comunidad ya de 110 emprendedores, empresarias, con un poco más de experiencia. Eso es lo único que tenemos, que queremos aportar, que soñamos con un Chile en el que nuestro origen, el origen de los chilenos no determine su destino, sino que todo lo contrario lo potencia. Tenemos, los G100 cada uno tiene muchas causas personales que van más allá de sus empresas. Eso es lo otro. El G100 no es para hablar de negocios, no es para aumentar la línea económica, sino que es para aumentar la cuarta o el quinto nivel de Maslow y darnos y apoyarnos entre todos a Chile. Pero tenemos un proyecto común, que es el Campeonato Nacional de Emprendimiento Nada Nos Detiene, que ya va en su segundo año. Este año ha crecido muchísimo. Y en este campeonato es donde nosotros desplegamos y aportamos lo que llamamos las 4C del G100, el cariño, los consejos, los contactos y el capital que queremos que lleguen a todos los emprendedores de Chile. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos fenómenos. Yo la verdad que tengo la suerte de conocer a los dos, y como dije en el chat, yo los considero hoy día las mentes más lúcidas, y no solamente lúcidas, sino que además súper entretenidas, originales, distintas, así que estoy, como todos ustedes, muy expectante de lo que vamos a conversar hoy día. Eugenio Tironi es sociólogo, consultor, profesor, escritor y columnista. 5 hijos. Hernán Hochschild, ingeniero y filósofo en desarrollo continuo, no para de estudiar Hernán, y es director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile, y tiene 4 hijos y un quinto en camino. Y la verdad que tantos niños, la verdad que es un doble incentivo para estar acá, porque al final yo creo que la gran pregunta que nos estamos haciendo es cuál es el país que le queremos dejar precisamente a nuestro hijo y a sus hijos. El formato de esta hora que tenemos por delante, voy a partir yo con una pregunta para cada uno. La idea es que se extienda cada uno, Eugenio y Hernán. Vamos a partir con Hernán, por 10 minutos cada uno, y la idea es dejar 40 minutos para preguntas. Tuvimos muchísimas preguntas, Eugenio y Hernán, del G100, seleccionamos a 6, me tinca que no va a ser posible abrirlo al público, pero igual está, y si no alcanzamos a atender esas preguntas en esta conversación, se las haremos llegar por escrito, y vemos cómo podemos hacerle llegar las reflexiones a quienes las hicieron. Así que, sin más, vamos. Hernán, mi pregunta para ti es, bueno, cuéntanos de este proyecto increíble que se anticiparon, del cual creo que además Eugenio, bueno, perdón, aprovecho además de agradecerle especialmente a Eugenio y al Teco Cardones, que han sido un apoyo súper importante para los campeonatos. Nada nos detiene, nos vinculado hoy día, ya vamos con más de 25 empresas que están apoyando los campeonatos. Y uno de los proyectos que también han apoyado mucho, en particular, es este proyecto Tenemos que hablar de Chile, que es un proyecto alucinante, y además viene en un momento que no puede haber sido más oportuno, Hernán. Así, ¿por qué no nos cuentas del proyecto y de las conclusiones que han sacado? A ver, bueno, este proyecto nace, yo creo, de la pregunta que nos hacemos todos, de la pregunta de qué es lo que está pasando en Chile. ¿Ah? ¿Por qué es cierto un país que cuando uno mira los indicadores creció mucho, hizo una reducción gigante de la pobreza? ¿Por qué un país cierto que aumentó su escolaridad, el ingreso a la educación superior? ¿Por qué ese país que cuando lo miramos desde el punto de vista de los indicadores, de quienes de alguna u otra forma tuvieron un rol de liderar cierto estos cambios en los últimos años, uno dice, si un país que debiese estar quizás tan contento y feliz cierto de sus resultados, ¿por qué finalmente lo que surge es un relato del malestar? ¿Ah? Y yo creo que la pregunta de fondo era ¿cuál es la naturaleza de ese malestar? Y esa pregunta no tiene una respuesta tan obvia, tan fácil, y ahí me parece que aparece la gracia, la genialidad de varias personas,
se suman los dos rectores, el rector Sánchez, el rector Vivaldi, convocan a las universidades regionales, a cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil, y lanzamos en abril del año pasado el Tenemos que hablar de Chile, obviamente haciendo alusión al uso cotidiano del tenemos que hablar, cuando uno vive siempre una situación de conflicto, cuando estamos en convivencia, el tenemos que hablar es sentarnos a la mesa, encontrarnos, escuchando, sin dejar lo que tengamos que decir de lado, sino que justamente hablar. Así que hicimos un proceso muy potente en pandemia, en el que participaron más de 100.000 personas. Uno de los procesos en específico consistía en juntar a personas de distintas partes del país, con una cierta muestra representativa de la diversidad del país, a conversar en un Zoom como este durante casi 2 horas y responder la pregunta: ¿qué es lo que hay que cambiar, mejorar o mantener en Chile? Juntamos a cerca de 9.000 personas, siempre en grupos muy diversos. Juntamos a ese Chile organizado, pero también sobre todo al desorganizado, y le pusimos orejas sin intervenir mucho esas conversaciones y escuchando. Y entonces cuando hoy día uno mira la pregunta por el malestar y se dice, bueno, ¿cómo es cierto nosotros que quizás estamos en esta realidad de mirar los indicadores de crecimiento y todo esto? Entonces, ¿qué vemos de este malestar? Y el malestar en el que tenemos que hablar de Chile, porque no puedo estar 100% seguro que sea el malestar del país, pero al menos el que encontramos nosotros, tiene dos dimensiones. Una primera dimensión tiene que ver con la fragilidad de la vida. Hay mucha gente que desarrolló sus proyectos de vida, que quizás compró el auto, compró la casa, llegó a la universidad, etcétera, pero esos proyectos de vida son frágiles. Y tienen que ver obviamente con la fragilidad de la pandemia, pero también están potenciados con otras fragilidades. Por ejemplo, si es que yo me pensiono, quizás yo trabajaba en un restaurante, hoy día me va bien, ¿cierto? Soy mozo del restaurante, pero resulta que al momento de jubilarme yo había hecho imposiciones por el mínimo, y mi sueldo se me va, qué sé yo, al 20% de lo que tengo hoy día. O quizás yo vivo, ¿cierto?, de allegado y me llegó el subsidio, pero me demoro 8 años en conseguir la casa, o quizás yo quería ir a una escuela y mi hijo finalmente queda en otra, o quizás yo tengo un problema de salud y no necesariamente tengo respuesta. Entonces nos fuimos encontrando con que Chile aparece como un país diverso, bastante diverso en lo territorial, en lo etario. El que tiene 20, 30, 40 años vive a veces un país un poco distinto del que tiene 50, 60, 80, etc. Pero había un sentimiento en común que tenía que ver con este malestar, ¿ya? Y una de esas dimensiones es la inseguridad, pero una inseguridad multidimensional. Nosotros hemos reducido mucho la inseguridad, ¿cierto?, la seguridad del orden público, pero esta inseguridad tiene que ver con una inseguridad en múltiples dimensiones y que se predica de muchas cosas en relación a los distintos proyectos de vida. Para algunos será el agua, para otros será, ¿cierto?, temas muy, muy variados. Y esta inseguridad se conecta con las instituciones. ¿Por qué se conecta con las instituciones? Porque las instituciones están llamadas a ayudarme con esta inseguridad. Están llamadas, ¿cierto?, a jugar un rol en apoyarme, ¿cierto?, en esta inseguridad, y yo me siento desprotegido. ¿Y por qué me siento desprotegido? Porque los políticos, que son los que gobiernan las instituciones, ¿cierto?, las gobiernan para disputárselas, se las gobiernan para ellos mismos, se las gobiernan por una disputa en quién se queda con las instituciones, pero no necesariamente para conectarse con las problemáticas y con esa inestabilidad que están viviendo las personas. Entonces aparece el anhelo de cambio y la gente dice: las cosas tienen que cambiar, ¿cierto? ¿Y qué significa que las cosas tengan que cambiar? Bueno, significa que necesitamos más estabilidad. Y que necesitamos cierta estabilidad, sobre todo de la capacidad que tienen las instituciones de entregarla. Y hay una segunda dimensión que tiene que ver con el trato, que también ocurre desde las instituciones, pero también de la sociedad en general. Entonces, estas instituciones que están llamadas a apoyarnos, ¿cierto?, a facilitarnos nuestros proyectos de vida y nuestro desarrollo, y que no necesariamente están funcionando, muchas veces también maltratan, hay un maltrato. Y ese maltrato tiene que ver con la letra chica muchas veces. En estas instituciones se diluye el Estado, el poder, los políticos, las grandes empresas, ¿cierto? Y tiene que ver muchas veces con la letra chica, con los abusos, ¿cierto? Pero también tiene que ver sobre todo con el Estado, con los tiempos de espera del Estado, con la ignorancia que siente la gente respecto a sus problemáticas, pero también tiene que ver con
con la sociedad en general. ¿Ya? Este es un país que tiene mucha desconfianza hacia las instituciones, pero también de la convivencia en general. Y ahí, perdón el chilenismo, pero surge ese me están cagando. ¿Ya? Esa sensación del chileno de que nos estamos constantemente, ¿cierto?, cagando unos entre otros. Entonces aparecen estas dos dimensiones. Por una parte, la inseguridad, por una parte, ¿cierto?, la necesidad de mayor estabilidad, y por otra parte, esta sensación de maltrato. Y esto se predica principalmente de quienes gobiernan las instituciones, que son los políticos, y por eso la Constitución y la nueva Constitución emerge sobre todo como una forma de resetear la política. ¿Ah? Y probablemente por eso, no sé, la gran mayoría, no sé cuántos ya son, 75% de los electos son independientes, 40% fue fuera de los partidos tradicionales, ¿cierto? Quedó un 20% la derecha, un 20%, ¿cierto?, la exconcertación, un 20% el Frente Amplio con el Partido Comunista, y un 40% este mundo muchas veces excluido, por una parte quizás los pueblos originarios, pero también, ¿cierto?, esta lista del pueblo o estos independientes que surgen en distintas dimensiones. Muchos tienen que ver con cuestiones de la cotidianidad, con gente que se articuló. Hay muchos G100 dando vueltas. ¿Ah? Entonces había un grupo territorial, qué sé yo, qué sé yo, en el Maule, que se había articulado por un problema del agua, y estaban organizados, y tenían trabajo territorial, y cuando se les abrió la puerta se organizaron, armaron sus listas, ¿cierto? Y quizás ninguno era muy conocido, pero cada uno sacó un 1%, hubo uno que sacó un 2%, y entre todos, ¿cierto?, metieron, qué sé yo, dos personas. Y esas demandas son específicas, son cotidianas, y tienen que ver muchas veces con cuestiones que estaban pasando y que el Estado no fue capaz de responder, y que los mecanismos, ¿cierto?, del mercado, de los privados tampoco, y que fueron ocurriendo, que fuimos, ¿cierto?, desconectándonos, y que van, como les decía, construyendo este malestar que tiene estas dos dimensiones. Por una parte, la inseguridad profunda respecto a los proyectos de vida, esa inestabilidad, y la necesidad de cambios estabilizadores, y por otra, ¿cierto?, esta sensación de maltrato, de sentirse ignorado, ¿cierto?, de no tener cómo resolver muchos de estos problemas que tienen una base, por decirlo, basal para la vida, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver, ¿cierto?, con estos temas que, si es que no me funcionan, mis proyectos de vida se me desmoronan. ¿Ah? Y hay un anhelo también, obviamente, bueno, podemos seguir ahí conversando, yo creo, pero más o menos el tenemos que hablar de Chile estructura, ¿cierto?, ese malestar, y desde ahí yo creo que le da sentido también a lo que está pasando. ¿Ah? Hay que ser muy cuidadoso en que cuando nosotros analizamos la permeabilidad ideológica del país es muy baja. No más del 16% de las personas que participan en el Tenemos que hablar de Chile usa los conceptos o las disputas teóricas sobre las cuales trabajamos. Cuando la gente habla del modelo, no está hablando del modelo que defiende libertad de desarrollo o que ataca a cierto Fernando Atria. Está hablando del otro modelo, que es el modelo, ¿cierto?, de la vida cotidiana, el modelo, ¿cierto?, de los 30 pesos, que en algún caso ninguneamos desde la política cuando se dijo no son los 30 pesos, son los 30 años, no, son los 30 pesos, quizás durante 30 años y en muchos 30 pesos dando vuelta ahí, porque los 30 pesos cuando yo estoy con el agua hasta el cuello y tú me subes los 30 pesos, tú quizás me ahogas. Y cuando el que me sube los 30 pesos del Estado, ¿cierto? Que yo en teoría esperaba que me escuchara, que me entendiera, que me ayudara con esto y me deja bajo el agua, entonces el malestar se hace más profundo. Y después cuando me dicen que me levante más temprano y que vaya a comprar flores, pucha, termino explotando. Y no solamente me doy cuenta que exploté yo, sino me di cuenta que explotó el vecino. Y cuando me di cuenta que explotó el vecino, me di cuenta que habían explotado miles, que sentíamos esa inestabilidad, y que en el mundo empresarial sería, nos cambiaron las reglas del juego, nosotros invertimos, hicimos nuestro esfuerzo, nos jugamos, hicimos todas las cosas, y la institucionalidad no me ha dado esa estabilidad. Oye, muchísimas gracias, Hernán. Y voy a aprovechar hay una de las preguntas que es muy específica con el proceso, así que la voy a traer ahora. Es de María Emilia Correa. María Emilia es una chileno-colombiana maravillosa,
parte del G100, una de las mejores conversadoras que yo conozco. María Emilia además tuvo mucha experiencia, participó en las conversaciones en el proceso de paz en Colombia. Y así que María Emilia, dale. Ah, ya, ahora sí. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán, Eugenio, Nico. Me parece que este es uno de los temas más importantes que podemos tratar en Chile, particularmente hoy con más razón, ¿no es verdad? Así que muchas gracias por la presentación. Yo, como te imaginarás, Hernán, quiero hablar del futuro, ¿no es verdad? Porque es impresionante lo que aprendimos de Chile, con Tenemos que hablar de Chile, con 100.000 personas conversando, recogiendo esas destilados de tantas conversaciones que nos transmites tú, que son francamente la cosa más útil que uno puede entender, que uno puede tener para entender este país hoy, y es fascinante. Yo a veces siento que nos quedamos a veces pegados un poco de la coyuntura del hoy, de la discusión del momento, o también un poco presos de la historia del pasado, ¿no es verdad? Muchas de esas conversaciones uno las siente de alguna forma amarradas con lo que está pasando hoy, o amarradas a lo que está pasando hoy. Entonces, que si pasó con la elección de ayer, que si este presidente, el otro, en fin. Entonces, mi preocupación siempre viene es cómo hacemos para que, además de que aprendamos todos a conversar, a escuchar, que gente puede pensar diferente y todos podemos convivir con esa diferencia, ¿cómo hacemos para pensar también que lo que hacemos hoy construye el mundo que vamos a vivir en el futuro? Entonces, no es solamente lo que hacemos hoy, sino cómo eso va a ser el mundo del futuro. Entonces, no sé si nos quieres hablar un poco de cómo podemos integrar esa mirada de futuro dentro de Tenemos que hablar de Chile. Bueno, yo no sé si tengo, como les decía, todas las respuestas. Probablemente tengo tantas inseguridades y dudas como ustedes, pero tengo el privilegio de haber escuchado miles y miles de conversaciones. Tengo, ¿cierto?, esa oportunidad de haberme conectado con tantas realidades. Dos personas, por ejemplo, en la lista del pueblo participaron de las conversaciones del Tenemos que hablar de Chile. O sea, de verdad llegamos a muchos espacios. Entonces, tengo ese privilegio y puedo hacer algunas interpretaciones que no sé si son correctas o no, pero aquí voy. A ver, yo creo que la élite, después de un quiebre en los años 70 muy fuerte, ¿cierto? Y todo un proceso muy largo en que se rompe la élite durante muchos años, termina repactando, ¿cierto?, entre el Estado y uno podría decir la inversión. ¿Ah? O sea, había un susto brutal de invertir en Chile y se construyen reglas y se construye una institucionalidad para que haya inversión. ¿Ah? Y eso hace crecer mucho el país y aparece en ese crecimiento una ciudadanía nueva, eh, pero probablemente le sacamos el ojo cuando mirábamos los indicadores a lo que estaba viviendo esa ciudadanía nueva, que se estaba involucrando, que se estaba endeudando, que se estaba jugando, que estaba yendo por educación, que tenía sus sueños, su casa, etc. Y lo que hace quiebre es justamente eso, es la desconexión con esa realidad, y el desafío entonces hacia el futuro es cómo nos conectamos con ellos, ¿ah? Y con esa diversidad de realidades y puntos de vista, ¿ah? Entonces, me parece que efectivamente el proceso constituyente que se abre tiene múltiples riesgos, ¿ya? Tiene múltiples riesgos. El principal puede ser que sea vuelto a capturar por esta discusión ideológica en que un grupo dice que el modelo es A, el otro grupo dice que el modelo es B, ¿cierto? Desatendiendo el problema de fondo sobre el cual no se ha hecho un diagnóstico consensuado desde los distintos actores del liderazgo político y la élite en la que todos, yo creo, somos de alguna u otra forma parte. Y el gran desafío entonces es ahora pactar con la sociedad, ¿ah? Y cómo construir reglas que también le den una mayor estabilidad a esos proyectos de vida, entendiendo que son diversos. Entonces, si es que el empresariado y los que estuvieron por el emprendimiento, ¿cierto?, alguna vez pactaron con el mundo político para construir reglas que permitieran un desarrollo económico del país, yo creo que lo que tenemos que hacer fuertemente y atrevernos, y como a mí me encanta ese optimismo del Nico que inunda, es
en los próximos 10 años probablemente construir un pacto con la sociedad de un país que genere un desarrollo social también distinto, más integrado, más propicio, ¿cierto? Más integrador. Cuando uno analiza, tenemos que hablar de Chile, la radicalidad está sobre todo en el cambio de la política, pero respecto a las instituciones, más bien una integración, una innovación integradora, una innovación incremental, súper específica. Yo necesito pasar, ¿cierto?, del agua, necesito el agua, necesito la salud aquí, son temas súper específicos sobre los cuales se requieren cambios, y me parece que el gran desafío ahora es que el Estado, ¿cierto?, y el mundo del emprendimiento, de los empresarios, puedan pactar con la sociedad de una forma más amplia y en esa lógica no cerremos el proceso constituyente a los convencionales. Ese sería mi gran mensaje de futuro. Abrámoslo lo más posible, abrámoslo al 60% de gente que no participó de la votación, abrámoslo a las comunidades, abrámoslo, expandámoslo, integrémoslo y no dejemos que nadie lo capture, porque justamente la captura de un solo punto de vista ha reducido la capacidad de dar respuesta a los grandes problemas que tenemos hoy día. Y lamentablemente la complejidad de esos problemas en el cambio climático, en lo económico, en lo productivo, en lo social, en lo político, hace que ninguna respuesta, ¿cierto?, sea la madre de todas las respuestas, sino que requieren complemento y me parece que el país está muy abierto a esa complementariedad. Así que el llamado a mirar el futuro, sobre todo a la construcción de ese pacto amplio, a salirnos de la convención, ir más allá y a tratar de construir ese ánimo de diálogo con el otro, al que le tenemos susto, que esto, yo soy probablemente el primero, que uno desconoce quiénes son estos convencionales, esta gente, este mundo, y nos hemos acostumbrado, ¿cierto?, quizá a ese distanciamiento. Bueno, romper ese distanciamiento, hay muchos países que lo hicieron, y creo que con todos los riesgos, todavía hay grandes oportunidades en este proceso. Muchas gracias, Hernán, gracias, María Emilia. Y ahora vamos con Eugenio. Eugenio, bueno, yo sé que tú has estado muy involucrado en el proyecto Tenemos que hablar de Chile, y sería súper interesante oír, no sé, pues, el viernes tenían ciertas conclusiones, pero cómo han cambiado o cuál es cómo ves las conclusiones o cómo ves Chile a la luz de los resultados que tuvimos el fin de semana. Si le hubiéramos prestado más atención al Tenemos que hablar de Chile, no estaríamos tan sorprendidos, digamos, con los resultados del fin de semana, ¿no es cierto? O sea, yo creo que lo más sorprendente de los resultados del fin de semana es la sorpresa que han producido, porque en verdad esto ya había sido presagiado por muchos estudios, efectivamente, como lo Tenemos que hablar de Chile, pero además tenía un antecedente que fue el estallido del 2019, tuvo otro antecedente que fue el plebiscito de octubre, donde la gente se pronunció masivamente a favor de una nueva constitución y a favor digamos, y contra la participación de los políticos. O sea, aquí hay vasos comunicantes que de pronto olvidamos, de pronto dejamos de ver un poquito encandilados con la pandemia, pero que se volvieron a expresar, o sea, tomaron la escena este fin de semana. Y lo que es curioso y lo que es interesante es que lo tomaron institucionalmente, lo tomaron a través de los mecanismos propios de la democracia, que es el lápiz y el conteo de los votos, ¿ah? Y no la corte de cabeza, digamos, como tantas veces dicen. Ahora, yo creo que son elementos de fondo, este background al cual se refería Hernán, yo creo que son un montón de tendencias que ya hemos analizado un montón de veces en miles de instancias. O sea, aquí se produjo en Chile un desacople como bastante catastrófico entre la expectativa de una población más educada, más próspera, con otro tipo de valores, con un sentimiento de dignidad, de igualdad diferente, que, digámoslo así, que rompieron con el espíritu inquilino, para llamarlo así de un modo medio brutal, ¿eh? Y que se encuentran de pronto con una escalera que se bloquea por el crecimiento económico que obstaculiza la movilidad social, y con una élite que mantiene práctica y conducta oligárquica, una élite no solamente empresarial, sino que muy fuertemente política, moral y de todo tipo, ¿eh?
muchas veces se ha dicho que, digamos, como dice el profesor Massa, quizá el símbolo de este desacople es el caso, digamos, famoso de la playa del Lago Ranco, ¿ah? De la familia que llega con su auto chino, con su cooler, a ocupar una playa que se le ha dicho que es de todo, y se le dice, estimada familia, usted está equivocada, usted entendió mal. Entonces, yo creo que ese, y esto se suma a un quiebre generacional muy, muy macizo, muy macizo, muy macizo. O sea, es una generación joven que no cree en el crecimiento económico, está hiperconfirmado, que se revela contra el orden patriarcal, esto todos recordemos en las universidades, que no creen en la identidad basada en la estructura económica, que se resiste a la segregación de la que es objeto y no cree para nada en la intermediación ni la representación. En ese sentido, es bastante hija de las redes sociales. Entonces, lo que nosotros vimos el fin de semana, yo creo que una expresión de todo esto, como dije, una expresión institucional de todo esto, hipercivilizada de todo esto. O sea, en una encuesta que es la mejor encuesta disponible, que son las elecciones que se desarrollan, sin embargo, con voto voluntario. Yo creo que esto hay que tenerlo muy presente, ¿eh? El voto voluntario, como decía Hernán recién, digamos, perjudica la participación, pero favorece la preferencia, digámoslo así, premia, recompensa a los candidatos que son capaces de llevar a la gente a votar. En ese sentido, las preferencias tenues, digamos, se quedan en un like. Y esto fue lo que le pasó a los rostros de televisión. Y las preferencias intensas son aquellas que llevan a votar, a levantarse y votar. Y esas preferencias intensas no se generan a través de las redes sociales. Se generan básicamente a través de las viejas redes comunitarias. Y como decían aquí, fueron miles de grupos pequeños que con causa específica en territorio, como llaman ahora, en territorio, situado en torno a cuestiones muy concretas, que se agregaron algunas de ellas, por ejemplo, a través de la lista del pueblo, y que lograron agregar votación para salir electo. Entonces, esa cuestión yo creo que es bastante importante. Ahora, y lo que vimos acá fue un rechazo a la clase política de la transición y a la generación de la transición, ¿no? Y un rechazo a la cual se han sumado muchos que participaron por lo demás en la transición. Eso es lo bastante curioso, pero bueno, eso es el oportunismo que todos llevamos dentro. La desconfianza en los partidos, en las instituciones de todo tipo y en la representación. Y es por eso que los independientes tuvieron esta expansión. Un rechazo al modelo neoliberal, no importa lo que esto signifique, pero se necesita un chivo expiatorio. Se necesita algo a quien crucificar. Y aquí lo que se está crucificando es el modelo, ¿no? Eso tengámoslo claro, es el modelo neoliberal. Y es bueno que sea el modelo neoliberal y no sea otro, porque eso por lo menos establece una cierta contención. Una adopción muy radical de una agenda medioambiental, o sea, la idea de otro tipo de desarrollo, digámoslo así. Y este es nuestro momento verde, ¿ya? El que vivimos el fin de semana. Con mucha relevancia a estos liderazgos situados a los que yo me refería antes, locales, territoriales, de comunidades, un quiebre generacional muy significativo. Nunca hemos tenido un cuerpo democrático tan joven como el que hemos tenido en la convención, y con un avance sideral de la perspectiva de género. Pensemos que al final los subsidiados, digamos, por la paridad fueron hombres más que mujeres. Y también aquí hay un quiebre muy importante con la noción misma de pueblo por efecto de los escaños reservados. O sea, el pueblo ya no es una unidad homogénea, sino que el pueblo de Chile está compuesta por distintas unidades que tienen representaciones diferenciadas dentro de la democracia. Ahora, el impacto de todo esto se concentró en la convención, ¿eh? Esto es súper interesante, yo creo que ya puede ser medio de detalle, ¿eh? Pero el elector y la electora en Chile dijo, mire, yo más o menos voy a votar por el alcalde que me tinque. Voy a cambiar, ¿eh? Estoy dispuesta a cambiar de alcalde.
algo que era algo muy restrictivo, pues estoy dispuesto a cambiar. Voy a votar por el concejal de la lista, que yo he votado siempre un poco por los partidos. Gobernador, también un poquito por los partidos. Pero lo que se trata de la convención, la convención es para cambiar las cosas. Y voy a buscar a alguien que sea cercano a mí, que yo más o menos conozco, que esté en el territorio, ojalá independiente, o sea, que no tenga nexo con los partidos, que no haya algo que afecte mi relación directa con él o con ella. Y por lo tanto, llegamos a esto, con una representación muy fuerte de lo independiente, pero que hay que reconocerle en esto a la clase política de los partidos un acto que fue casi suicida, que fue permitir las listas de independientes. ¿Se recuerdan esto hace como en el verano, o no sé, como en diciembre, por ahí cuando se discutió? Porque esto para los partidos fue suicida, como digo, pero por otra parte esto es lo que da legitimidad a la convención. ¿Se imaginan que hoy día tuviéramos una convención formada por puros ex parlamentarios? Estaríamos en una situación bastante complicada. Ahora, esto se reproduce, como dije yo, en parte en los alcaldes, pero en parte, con menos intensidad. Igual a los incumbentes les salió más difícil ser electo, algunos incluso perdieron, era algo que no se veía en el pasado. Hay más jóvenes y más mujeres como alcaldes, e irrumpió el Frente Amplio y los independientes con mucha fuerza en el mundo de la alcaldía, lo que presenta un panorama completamente distinto. O sea, hoy día Chile está siendo gobernado a nivel local, va a ser gobernado a nivel local por gente y por dirigentes muy diversos. O sea, aquí gente para lo cual comenzó a contar la lista de los nuevos 30 años. A estos 30 años son de ellos y de ellas. Ya no son, digamos, de las generaciones anteriores. En todo caso, yo, para concluir, diría aquí hay un hito, como decía, hay dos hitos históricos. Yo creo que un hito histórico, como va a ser recordado esto en el futuro, yo creo, va a ser la paridad y los pueblos originarios. La participación, ese hecho yo creo que marca un quiebre histórico. Y lo segundo es la capacidad que ha mostrado Chile de encarrilar institucionalmente un conflicto que pudo haber devenido en una situación bastante más dramática. No digo que esto no vaya a ocurrir en el futuro, pero yo diría que hay mucho menos posibilidades. Yo creo que los grupos violentistas en todo Chile, incluyendo la Araucanía, no deben estar muy contentos con lo que pasó el fin de semana. Les habría encantado que la convención hubiese sido secuestrada por los mismos de siempre. Oye, Eugenio, perdón. Sí, termino. Y en ese sentido es bien curioso, porque así como la democracia en Chile se reconstruyó a partir de la Constitución de Pinochet, hoy día, digamos, el paso de los nuevos 30 años se ha conseguido gracias al acuerdo, el pacto que firmaron en noviembre del 2019 los que gobernaron esos viejos 30 años. Entonces yo diría que ese sería mi comentario, Nico. Quedo abierto a las preguntas. Oye, Eugenio, muchas gracias. Tengo una pregunta de Aristides Benavente, que no nos va a me dijo que probablemente iba a tener problemas de señal, pero la tengo acá, me la mandó por escrito. Aprovecho a hacerle un homenaje a nuestro querido Aristides, uno de los fundadores y pilares de nuestro G100, que fue candidato a constituyente por la región de Aysén. Desgraciadamente su entusiasmo no tuvo mucha relación con el resultado final, pero bueno, da lo mismo. Aristides, si yo soy optimista, Hernán, no hay conocido a Aristides Benavente. Oye, pero bueno, Aristides, la pregunta era, bastante la cubriste, Eugenio, era cuánto de cultural, cuánto de generacional, cuánto ideológico en el resultado. Yo creo que eso ya lo conversamos, considerando que hay triunfos muy determinantes de la izquierda dura, pero eso tiene que ver más que ver con algunas alcaldías y gobernaciones. Y todo esto, pero sí hay una pregunta por el tema de la abstención. ¿Cómo le estuvo en el fondo el 60% que no fue, y parte importante, el 60% había ido al plebiscito anterior, ¿no es cierto? ¿Cómo lees tú eso? ¿Qué implicancias puede tener para el futuro? Sí, mira, yo creo que esto tiene mucho de cultural y mucho de generacional, menos de ideológico de lo que parece. El hecho que Irací Haslet sea
militante comunista dice muy poco, una persona que entró al Partido Comunista en 2011. Esto ya no tiene que ver con la Unión Soviética, con Stalin, con Lenin. O sea, son otros parámetros lo que hace a alguien ser comunista hoy día. Entonces, hay que tener ojo con no juzgar a los comunistas jóvenes con los parámetros, digamos, de los comunistas viejos, ¿ah? De los comunistas pre-73, digámoslo así, o pre-89, ¿ah? Pre-caída del muro de Berlín. Perdón que Ahora, te interrumpa, pero para reforzar ese punto, hace una semana estuvimos con Daniel Jadwe y su paradigma a seguir era Xi Jinping, ¿no? O sea, es el modelo al cual está aspirando, todo lo demás, obviamente dice que es parte del pasado, fueron errores históricos, así que nada más que para reforzar el punto. Y Jadwe no es de esta nueva generación, incluso es de Además, la generación claro, intermedia. O sea, estos jóvenes les tienen completamente sin cuidado. Bueno, estos jóvenes encuentran su fuente de inspiración mucho más en Greta, digamos, que en Fidel Castro. Ahora, yo creo que esto de la baja participación, ojo que esta participación fue baja respecto al plebiscito, pero fue alta respecto a las elecciones de alcalde y concejales del 16. ¿Ah? Ahora, este es el costo que tiene el voto voluntario. Voto voluntario que para sacarlo va a haber que habría que aplicar una, no sé, realmente aquí habría que pasar la planadora, porque sobre todo para estos grupos emergentes, es muy funcional. Porque un grupo de audaces, digámoslo así, esto es como el mercado, ¿no? O sea, un grupo, una startup bien organizada, con un mensaje claro, con un sentido de marketing, es capaz de sacar elegido, como lo hizo Frente Amplio en 2017, como lo volvió a hacer ahora, como lo hicieron estas listas de independientes. Puede llegar a tener una fuerte representación. Entonces, yo creo que... y son las reglas de juego. Son las reglas de juego. Entonces, es muy fregado, digamos, hoy día minimizar este resultado por este motivo. Lo que sí también es cierto que no se puede proyectar este resultado a las presidenciales y a las parlamentarias. Primero, en las parlamentarias no va a haber, primero porque en esa elección hay más participación, hay una mayor masa de participación, y dos, porque no van a haber listas independientes. Entonces, en las próximas elecciones es probable que va a haber más participación y más peso de los partidos. Entonces, como digo, esto no se debe proyectar hacia allá. ¿Ah? Como también hay hoy día un desacople, que es bien interesante, como creo que ya lo mencioné, entre lo que fue el resultado de las convencionales con lo que fue el resultado de los concejales. En los concejales se expresó el peso histórico de los partidos. En los convencionales no. ¿Ah? En los convencionales, con la presencia de la lista de independientes, se produjo una situación totalmente impensada. Muchas gracias, Eugenio. Ahora vamos con Hernán y tenemos a la Isabel Vial. Isabel es presidenta de la Fundación Carlos Vial Espantoso y también ha sido una súper pionera, parte del G100 y ha sido una súper pionera en promover las buenas prácticas laborales. Así que por eso, muchas gracias. Dale, Isabel. Hernán, tú que has escuchado tantas conversaciones y como de tanto chileno, todo lo que has hecho en Tenemos que hablar de Chile, ¿tú esperabas estos resultados? ¿De alguna manera tú sientes que interpretan el sentir de nuestros ciudadanos? A ver, yo creo que como dijo Eugenio, están quizá un poquito amplificados por el sistema y el funcionamiento del sistema con el voto voluntario y la cantidad de listas. Cuando tú en este sistema de tú haces muchas listas, permites que grupos como el G100 en el fondo, que están organizados en su territorio, movilizan y son capaces de ganar un resultado, ¿ya? Y eso hace que tengamos muchos convencionales, la gran mayoría que tiene votaciones chiquititas, o sea, los rostros fueron bastante pocos, ¿ya? No sé, serán unos 5 o 6 rostros, y la verdad es que yo creo que eso no estaba, ¿ya? O sea, como dice Eugenio, en el plebiscito lo que se dijeron dos cosas. Uno, queremos cambio, y estos cambios parten por cambiar a los políticos, por eso queremos una convención constituyente.
Y eso lo leyeron en parte los partidos políticos, por eso llevaron muchos independientes en sus listas, pero lo que no leyeron era la capacidad de articulación territorial que tenían todos estos grupos que en los últimos 10 años se habían coordinado en base a las facilidades de coordinación y a las urgencias de coordinación que tienen muchas personas. Entonces el grupo que se había coordinado por el agua, y yo creo que eso al menos yo no lo había leído tampoco con tanta fuerza. Yo esperaba un grupo importante de independientes, esperaba, ¿cierto?, que estos grupos que quedaron un poquito por fuera tuviesen una representación importante, pero no me imaginé que fuera tanta. Y como les decía, el desafío está en pensar en que Chile es más diverso que esta misma convención también. ¿Ah? Y que justamente porque Chile es más diverso que esta misma convención, hay que ser muy cuidadoso en terminar con esa mentira de que alguien representa al pueblo. ¿Ah? Que es la pelea constante que ha tenido el mundo político, el establishment, de decir, ¿cierto?, quién representa qué o quién representa mejor los intereses de la sociedad, cuando la sociedad hoy día es una sociedad diversa, una sociedad compleja, y es lo que pasa no solamente en Chile, sino que en gran parte del mundo, ¿ya? Y acá hay que hacer un pequeño levantar la cabeza, salir del ahogo en que estamos, salir, ¿cierto?, de nuestra isla llamada Chile, y mirar un poquito al mundo, porque de hecho el 2019 es el año de más movilizaciones en todo el mundo. ¿No? O sea, si el 2011 con, qué sé yo, los indignados, etcétera, fue fuerte en España, en el mundo árabe, el 2019 fue más fuerte. Nosotros quizás nos concentramos demasiado, ¿cierto?, en lo que estaba pasando en Chile, pero esto es un fenómeno mundial, ¿ya? Y este fenómeno mundial tiene ciertas cuestiones de base que son complejas. Probablemente tiene que ver o sea, son estas multidimensiones y estas realidades complejas que están viviendo muchas personas, y cómo el modelo de las personas, el sistema de las personas, que es una realidad funcional de cómo me funciona la vida, ¿ah? Está muchas veces en cuestionamiento. Así que para el punto no lo esperaba, totalmente. Sí creía que iba a haber un marco, o sea, un terremoto fuerte, pero nunca de esta magnitud. Y como les digo, yo creo que hay oportunidades importantes en función de lo que dice Eugenio. Hay grupos excluidos por mucho tiempo en esos grupos independientes que se están institucionalizando, y ahí hay oportunidades de resolver problemas que estaban de fondo. Y hay grupos excluidos del mundo de los pueblos originarios, por ejemplo, que también tiene una sensación de estar, ¿cierto?, qué sé yo, desintegrado del desarrollo del país, que también se están integrando, y eso abre oportunidades muy importantes solo en la medida, yo creo, solo en la medida que el mundo político sea capaz de consensuar un diagnóstico en el cual todos se hagan parte, y los jóvenes por su novedad no se sientan iluminados, ¿cierto?, a hacer la voz de la ciudadanía, porque de hecho no lo son. Y eso hay que decirlo con mucha fuerza, y en ese sentido yo creo que es bueno también en parte lo que pasó con estas listas independientes, porque estas listas independientes hacen más difícil que que los iluminados, ¿cierto?, que hay en todos lados, de explicarnos lo que piensa la gente y lo que dice el pueblo, que en parte lo estamos haciendo con Eugenio ahora, pero que lo hacemos con cierta humildad, quieran decidir, ¿cierto?, por la ciudadanía. Yo creo que ahí hay un cierto valor. Entonces es una convención que la vamos a tener que ayudar a funcionar, que puede funcionar muy bien, pero que tiene dificultades porque es nueva, porque es una realidad nueva, pero como sociedad tenemos que involucrarnos para que eso funcione lo mejor posible. Yo creo que hay mucho espacio de influencias mutuas internas de aprendizaje, en la medida que seamos capaces de construir un diálogo. Y un diálogo no es dejar las diferencias de lado. Culturalmente nosotros decimos, hay que dejar nuestras diferencias de lado para ponernos de acuerdo. Yo creo que es justo lo contrario, es traer nuestras diferencias, traer los puntos de vista a esta mesa redonda, ¿cierto?, y mirar esos problemas, esas realidades, ¿cierto?, desde los distintos puntos para construir un camino común. Suena bonito, es muy difícil, requiere salir, ¿cierto?, de la histeria, de la incertidumbre, que es muy compleja, mapear bien los riesgos y sobre todo cruzar el puente y hacer puente con otras realidades, como lo hace el G100,
como nos dijo Maturana antes de morir, muchos hablan de Maturana, pero poco lo aplicamos, y como yo creo que es el anhelo de la mayoría del país. A nosotros nos salió una ciudadanía muy dialogante en el Tenemos que hablar de Chile, muy dialogante, muy diversa, pero muy dialogante. Oye, Hernán. Y un segundo, hicimos una encuesta, 91% de la gente quería acuerdo en la diversidad. No estamos para tiempos de grandes disputas. La gente tiene incertidumbre y necesita cambios estabilizadores, no cambios desestabilizadores. Oye, Hernán, muchas gracias. Voy a saltar el protocolo, me están llegando varias preguntas por interna, pero una tiene que ver justo con este tema. Le voy a pasar el micrófono a Edgar Spielman. Edgar es G100, emprendedor del mundo de las comunicaciones, fue CEO de Fox para Latinoamérica, y además ha sido un puntal muy importante en Nada Nos Detiene. Edgar. Hola, gracias Nico. Hola Hernán, hola a todos, muchas gracias. Oye, rápidamente, me quedó, o sea, fue súper iluminador lo que mencionaste respecto de que estos grupos de independientes se venían organizando de hace tiempo, pero con temas súper puntuales, ¿no? Muy pragmáticos, y lograron entrar en la Constitución y ahora van a estar en un espacio de convención donde van a redactar una nueva Constitución, ¿no? Entonces la gran duda es si es que la Constitución es el instrumento para resolver estos temas pragmáticos del agua y de las cosas que los convocaron en un principio. Entonces aquí probablemente, ustedes son los expertos, se va a generar una expectativa de ciertos resultados que a la larga es probable que no sean. Ese va a ser algo interesante de estudiar, de conversar, y probablemente uno de los temas a tratar durante este tiempo para ir ampliando las conversaciones, porque está ese riesgo de que, ups, no era lo que yo quería, ¿no? Nada, eso ¿cómo lo plantean? ¿Cómo lo ves? A ver, a ver, ¿qué es lo que veo? Es que hay un mundo político que en el fondo dice hay que rechazar el cambio y no ha tenido una propuesta de cambio. Ese mundo político es la derecha, ¿cierto? Que en parte no ha entendido que hay datos que funcionan muy bien, pero hay otros datos, otras realidades que están en esa inestabilidad, porque no ha sabido manejar la subjetividad. Quizá ha manejado muy bien la objetividad de los datos, pero no la subjetividad de cómo tú vives esa realidad, y no ha producido un entendimiento. Y hay otro grupo que piensa que el malestar social se reduce a una lista de derechos. Y creo que el grupo que mejor entiende el problema de fondo, de hecho, son los que vienen de afuera, justamente este grupo que tú dices, y que yo creo que han entendido bien que el problema en Chile tiene que ver sobre todo con cómo las instituciones, ¿cierto?, procesan la convivencia social, ¿cierto?, y ayudan a encaminar los proyectos de vida, porque entienden que hay una cuestión de cómo el Estado, el poder, ¿cierto?, las decisiones se toman y funcionan, que no se adaptan. Nosotros le llamamos en el hallazgo que tenemos que dar en Chile un Estado responsivo. ¿Qué es lo que es un Estado responsivo? Lo mismo que las páginas web responsivas. Las páginas web responsivas son las que se adaptan con el mismo contenido a distintas pantallas. ¿Ya? Y ese estado responsivo es justamente el que se adapta, el que integra, el que escucha. Entonces, cuando uno lee, realmente yo los invito a leer la página web de la lista del pueblo. Obviamente tiene tensiones, hay visiones distintas dentro, pero tiene cosas bien potentes. Cuando habla del Estado y el mercado, dice, creemos que el antagonismo entre Estado y mercado está superado, dice. Los dos se necesitan para el desarrollo. Es bien impresionante. Y cuando hablan de participación ciudadana, son los que más entienden que en el fondo estas instituciones muchas veces no se permearon de las problemáticas de la ciudadanía, y la Constitución es justamente cómo ordenamos el Estado, y acá viene una descentralización, yo creo, muy fuerte del país, y cómo permeamos también la toma de decisión respecto a los impactos de las distintas decisiones que va tomando el Estado sobre los distintos espacios. Entonces, yo creo que ellos tienen muy claro cuáles son esos puntos, y como les decía, está por verse cómo va a dialogar, y ese es el gran desafío, cómo nos encontramos en las diferencias, cómo validamos el punto de vista del otro, cómo entendemos, ¿cierto?, el malestar, los sufrimientos que puede tener, y también cómo entendemos esa estabilidad en un sentido amplio. Y yo creo que el mundo empresarial tiene una forma de empatizar con ellos. Porque el mundo empresarial siempre es muy nervioso, ¿cierto? Dice, yo para invertir necesito estabilidad.
yo para desarrollar necesito estabilidad. Bueno, el clamor de la gente a veces es un poquito ese, cómo en el fondo da una estabilidad a los proyectos de vida, a los diversos proyectos de vida, y en eso claramente la Constitución juega rol importante. Mi gran susto son los iluminados, y contra eso creo que espero que estos mundos independientes hagan un rápido paralelo, y no les permita adueñarse, ¿cierto?, de un proceso que tiene unas dimensiones que quizás no hemos aguilosado, ¿cierto?, del todo. Oye, muchas gracias, Hernán. A propósito, también hoy día leí la lista del manifiesto, la lista del pueblo, increíble. Y bueno, hay un párrafo que hace una alabanza, una oda a las empresas B. ¿Qué más oportuno? Acá tenemos uno de los principales, yo creo, promotores de las empresas B, Alfredo Cepeda, gran emprendedor del mundo de la salud, fue director ejecutivo del Sistema B un par de años. Y ahora, dale, Alfredo, que tiene una pregunta para Eugenio. Bueno, muchas gracias. Oye, Eugenio, si bien estas elecciones muestran un polo hacia la izquierda, siento que seguir mirando entre izquierda versus derecha es, como dice el Leo Maldonado, mirar con los ojos del siglo XX problemáticas que son del XXI. ¿Crees que seguir agrupando en este sentido izquierda-derecha es una forma acertada de ver el mundo actual? Y si no fuera así, ¿cuál sería una buena forma de segmentar, por ocupar un término del marketing, segmentar esta sociedad actual? Muchas gracias. Oye, gracias por la pregunta, pero yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación de que mirar las cosas del eje izquierda-derecha es mirar las cosas con el espejo retrovisor. Yo creo que lo que queda en evidencia, digamos, si tú me dirías ponerlo en dicotomía como segmentar, es horizontalidad versus jerarquía. Democracia versus oligarquía. Diversificación y diversidad versus homogeneidad. Es entender que el destino es natural o que responde a leyes, que además leyes manejadas por los economistas. Hay un economista en la convención, uno. Hay más sociólogos que economistas. O que el destino lo forja la voluntad humana. Esa sería otra gran dicotomía. Otra gran dicotomía es la tolerancia al cambio y a la innovación versus la intolerancia al cambio y a la innovación. Vale decir, el temor al cambio. Yo creo que otro quiebre importante va a ser, en el fondo, lo simple versus lo complejo. Yo creo que y en cierto modo yo agregaría, así, medio para ponerse así un poquito más sofisticado, las nociones modernas, digamos, muy basadas en la idea del crecimiento y la economía, versus la idea más postmoderna, muy centrada en calidad de vida, identidades, y muchas problemáticas que tienen más que ver con la vida cotidiana. Yo también agregaría centralización versus descentralización. Son ese tipo de dicotomías que están planteadas acá. Creo yo. Muchos de los que se habían elegido en la convención tienen como mentor intelectual a Sublet, no a Tellier. Si ustedes quieren. O sea, lo que van a pedir, digamos, en el Palacio Pereira es que en vez de tener una capilla, hay una sala de meditación o de yoga. Entonces, es un grupo, yo creo, y no tienen tanto iluminado. Hoy día mismo, no sé si veía ahí, Hernán, que me gusta lo del iluminado, que Gonzalo Vinter, el diputado, dice: no tomemos esta victoria como lo tomó la generación anterior su victoria, y seamos modestos, seamos humildes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Boric inmediatamente le responde completamente de acuerdo. O sea, ellos están tan cuidadosos de no caer en la soberbia de Jadwe un poco. Y yo creo que en ese sentido se va a producir una tensión entre esos dos estilos, un poco que representa Boric, el Frente Amplio, y un poco el que representa Jadwe y el PC, que es un poquito más soberbio. Es moderno, no es posmoderno. Entonces yo por ahí vería las cosas, trataría de encontrarle por ahí el lado. Y desde ese punto de vista,
hay muchos más vasos comunicantes entre este tipo de personajes, muchos de los cuales por lo más son emprendedores, pues, son emprendedores sociales, y el mundo de la empresa. Además agregaría, perdón, ya me fui por el mundo de la empresa, se ha encontrado con ellos y ellas miles de veces en sus proyectos. Los conoce mejor que la clase política. Porque son los que le hacen la vida difícil, pero también le pueden hacer la vida fácil porque son expertos en negociar. O sea, así que esa es un poco mi impresión. Muchas gracias, Eugenio. Nos quedan 5 minutos. Tenemos a la Carmen Luz Asadi, fundadora de ePress, miembro del directorio del G100, cofundadora del G100, y esta pregunta es para Hernán. Óyeme, Hernán, hola, ¿cómo estáis? Muy bien. He contestado un poco la pregunta, así que voy a tratar de modificarla un poco, pero mi pregunta tiene que ver con la atmósfera, en el fondo. Hay una atmósfera de desquite, por un lado, y como de desazón o desasosiego, por otro, que tiene que ver un poco con que hay una élite que quedó aparte, que quedó fuera del diálogo, que quedó... como que no cabe, como que no cupiera dentro de este país, ¿te fijáis? O sea, como que hay una mayoría que está manteniendo una conversación y la derecha o la élite quedó fuera. ¿Cómo, desde tu punto de vista, volvemos a integrar a esa élite dentro de esta conversación? Uy, muy buena pregunta, pero yo creo que parte del juicio rabo que es el que finalmente produce el efecto Pigmalión para Roma, ¿cierto? La teoría autocumplida en la actualidad o los procesos reflexivos performativos hoy día, que es creer que quedó aislada. Porque si tú crees que está aislada, es porque te estás aislando, y yo creo que no está aislada. O sea, de hecho, la derecha saca un 20%, la antigua Concertación, ¿cierto?, saca otro 20%, y el Frente Amplio más el PC saca un 20%. El PC sacó 7 convencionales. No sacó, y el 40% son este mundo que va por fuera. Entonces, está por verse cómo se va a articular. Y nada, yo creo que hay muchos independientes que no van a tener problemas, que más van a querer quizás integrar ciertas miradas de la derecha, y para eso es muy importante el ánimo que haya, el ánimo social que se construya, y ese ánimo social lamentablemente está muy determinado por las redes sociales, obviamente, por cómo hacemos trending de las cosas, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace trending, ¿cierto? Lo que se vuelve el trending topic, ¿cierto? Un tema es lo que está en disputa, en las redes sociales, lo que polariza, ¿cierto? Es lo que se vuelve tema central, y no necesariamente la reflexión, el encuentro. Entonces nos vamos atrapando en esta histeria, que nos vamos atrapando todos, ¿cierto? Y distintas realidades, y el mundo político, cómo deben estar los WhatsApp de los partidos políticos. Imagina cómo producir una reflexión relevante sobre lo que está pasando en el país en esos grupos de WhatsApp. Y a mí me pasa con mis propios grupos. A veces en un grupo uno termina para un lado, después termina para el otro y se da una vuelta. Entonces, lo primero y más importante es cuidar, yo creo, esa creencia de que hay grupos que quedaron excluidos. No por tener el tercio o no tenerlo, yo creo que uno va a estar excluido o incluido en la convención. Esta es una convención que quedó muy diluida en su fuerza. Hay que ver cómo se van a articular estos grupos independientes. Probablemente, claro, hay una mirada fuerte sobre el Estado, que probablemente hoy día no está en el país, y que toma fuerza, pero eso también puede tener una mirada desde la derecha. O sea, entonces, yo creo que el gran desafío justamente es transmitir que el gran error sería para un grupo sentirse excluido, o creer que las personas fueron engañadas, o creer que hay una narrativa que hizo que todo esto pasara, ¿ya? Y acá hay una teoría conspiracionalista que dice que la gente no entiende, que el modelo más o menos que es todo perfecto, y que la gente ha sido engañada. Por lo menos lo que vivió yo en el Tenemos que Hablar de Chile, hicimos un diccionario de 700 términos que usa el mundo más politizado, y lo aplicamos al Tenemos que Hablar de Chile. Solamente un 15% permea en las conversaciones del Tenemos que Hablar de Chile.
hay una discusión política de la ciudadanía, hay una discusión política, y esa discusión política es mucho más la discusión protegidos-desprotegidos, una narrativa protegidos-desprotegidos, ¿cierto? Que una narrativa, como decía Eugenio, izquierda o de derecha. ¿Ah? Entonces, ese es el gran desafío. Yo creo que no autoexcluirse, entender que todos los puntos de vista van a tener influencia en esos grupos independientes, que muchas cosas no las tienen resueltas, que hay muchas ideas que tienen que construir, y que hay que dialogar, que hay que conversar, y lo más importante, que hay que abrir la convención, que la convención no la podemos reducir a los 155, sino que tenemos que tratar de hacer un proceso lo más amplio posible, lo más integrador posible, lo más reflexivo posible, para salir de esa dinámica agotadora, tensionadora, ¿cierto?, y destructiva que tienen las redes sociales. Y hay grupos como el G100 tienen mucho que decir, y ojalá se armen cientos de grupos y tengamos en estos encuentros personas de otras realidades, de otros puntos de vista, de otras regiones, lo que permite el espacio digital romper, ¿cierto?, con el distanciamiento, y avanzar. De nuevo, un proceso que está lleno de riesgo, pero los buenos empresarios también yo creo que saben que cuando hay alto riesgo, ¿cierto?, es porque también la posibilidad de tener un impacto potente y tener un rédito relevante está. Entonces yo dejaría de pensar en la lógica del bloqueo o no bloqueo, y entender que está todo muy líquido y que hay que integrarse, y ojalá integrar a muchos más a esta reflexión. Oye, gracias, Hernán. A propósito de integración, hace un mes lanzamos una convocatoria para el Campeonato Nacional, para el Campeonato de Emprendimiento de la Araucanía, a propósito de integración y de cambiar los ejes. Los mismos locales de la región de la Araucanía estaban muy escépticos. Resulta que el Campeonato de la Araucanía ha sido el segundo campeonato con más postulantes, casi 700 emprendedores postularon al campeonato, está en curso, y un puntal muy importante del Campeonato de la Araucanía ha sido la CPC, que está representada acá por nuestro G100, Fernando Alvear, gerente general de la CPC. Muchas gracias, Fernando. Tienes la gran responsabilidad de hacer la última pregunta para Eugenio. Gracias, Nico. Eugenio, voy derecho al grano con la pregunta. Si las constituciones son la unión valórica de los pueblos, el consenso y el sistema de sentido que los coordina, ¿qué resultado se espera de una carta que tiene un porcentaje importante de causas independientes distintas, que prácticamente deja fuera a los partidos políticos, que cumplen un rol importante de ecualización, y que también excluye al 60% del padrón electoral? ¿Cómo lo ves tú? Yo partiría con lo del padrón, porque yo creo que esa visión es complicada, digámoslo así. Es como decir que la Junta de Accionistas no fue válida porque el peso de cada uno dependía del número de acciones. Aquí en la democracia el peso depende de los que van a votar. Y los que no van a votar no fueron nomás. O sea, y en todo caso más vale una constitución hecha con un 43% del padrón a una constitución hecha por un grupo, digamos, una comisión de notables. Entonces, yo ese argumento no lo movilizaría nuevamente, porque yo creo que una de las grandes cuestiones que hemos logrado el fin de semana, pese a todos los dolores, es que esta cuestión, este artefacto llamada convención, se legitimó. Y aquellos que querían rodearlo no necesitan rodearlo. Entonces que no sean los grupos, digamos, que no venga ahora, no sé, Kaiser o José Antonio Cast a llamar que rodeemos la Constitución, la Convención, o el Palacio Pereira. Entonces, alegando de que tiene esto muy poca representatividad, porque votó solamente el 43% del padrón. Entonces, porque lo mismo podríamos dicho los alcaldes, lo mismo podríamos decir los parlamentarios. Entonces, yo creo que ese argumento no me gusta. Respecto a lo otro, es el gran problema que tenemos hoy día en la sociedad moderna. Es cómo agregas preferencias que son tan dispares, son tan distintas unas de otras,
Es un gran problema, pero como que en cierto modo hay tecnología para eso. Y un ejemplo fueron los cabildos bajo Bachelet II. A mí me tocó participar en algunos de ellos, y es impresionante cómo la gente en cierto modo se arropa con un papel que está en la convención, y el papel asume que tiene un peso histórico sobre la espalda, y su función de resultado es sacar algo. No es defender solamente su causa, es sacar algo. Y para sacar algo tiene que llegar a acuerdo, para llegar a acuerdo tiene que conceder. Entonces, yo creo que hay un estímulo que va en esa dirección. Y como decía, segundo, hay tecnología. Yo creo que piensa que uno lo veía en estos mismos cabildos, por eso me recordé de los cabildos, que no tenían para nada el grado de solemnidad que tiene esto, no. Pero las personas buscaban en los grupos llegar a acuerdo. El estímulo a llegar a acuerdos es más alto que el estímulo a pelearse. Va a haber una presión externa, porque lleguen a acuerdo, y esa presión hay que mantenerla viva, y en ese sentido lo que ha dicho Hernán es muy interesante. Y pensemos, por ejemplo, hay mucha experiencia en el mundo. O sea, Macron en Francia convocó, por sorteo, sorteó 120 personas para que definieran una estrategia para el cambio climático. Por sorteo, gente la más distinta de toda materia. Y llegaron a un acuerdo, después de como un año de trabajo. Entonces, ¿por qué este grupo de 155 personas no podría llegar a un acuerdo? Entonces, ¿de qué fregado? Porque claro, cuando teníamos ideología clara, y doctrina, y liderazgo así, mesiánico, holístico, o cuando teníamos partidos que alineaban, la cosa era más fácil. Hoy día es más difícil. Yo concuerdo que es más difícil, pero no imposible. Gracias. Oye, Eugenio, Hernán, ¿para qué les digo lo agradecido, lo entretenido? La verdad que esto es me apronto para ver de nuevo la grabación, porque uno acá está un poquito de malabarista, pero me quedo con dos ideas, entre muchas. Una, la de Eugenio, que dijiste al principio, que lo sorprendente es que nos sorprenda. Estaba toda la información arriba de la mesa. Y lo que acaba de decir Hernán, que al final el que se sienta autoexcluido es un tema más de lo de ella, porque estamos, o sea, realmente la composición que vemos en la convención difícilmente podría haber sido más representativa, o sea, es suficientemente representativa como para que todos nos sintamos parte. Bueno, en el G100 nos sentimos súper parte de este nuevo Chile, vemos con mucho entusiasmo y optimismo lo que se viene, esperamos ser protagonistas de esto. Así que bueno, muchas gracias a todos los asistentes, que bueno haberlos visto, a los que se quieran sumar al G100, encantados. Ahí me mandan un mensaje por interno y conversamos felices. Esto probablemente le vamos a tener que cambiar a G1000 en pocos meses más. Y contarles que para la próxima semana o la siguiente tenemos ya confirmado al almirante Leiva, y lo va a moderar Edgar Spillman, que probablemente muchos de ustedes no saben, pero Edgar no solamente fue primera antigüedad en la Escuela Naval, sino que además la terminó en Anápolis, que es algo que muy pocas personas pueden decir. Así que va a ser una conversación, pero más bien de innovación y de emprendimiento, con el almirante Leiva. Vamos a hablar del proyecto ASMAR, un proyecto súper interesante, y además del rol de la Armada en el desarrollo de la investigación y desarrollo de los países. Así que bueno, con eso, muchísimas gracias Eugenio, Hernán, gracias a todos, y manténganse conectados, como dicen. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias a ti. Gracias, Nico. Gracias. Un gran gusto, Hernán, escucharte. Gracias. Camilo, Chao, chao.